La dejaron en la calle riendo. Sobrevive si puedes. Jesús le dio 2,5 millones. El sol de la tarde caía sobre Buenos Aires cuando Beatriz Aguirre sintió que algo terrible estaba por suceder. Tenía 76 años y su cuerpo era un mapa de dolor. La osteoporosis avanzada había doblado su columna en un ángulo de 90 grados, obligándola a caminar mirando perpetuamente al suelo. Cada paso era una negociación con el sufrimiento. Y la neumonía crónica que había desarrollado hacía 3 meses convertía cada respiración en una batalla que perdía lentamente. «Mamá, vamos a llevarte al médico», dijo Patricia, su hija mayor, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Beatriz levantó la mirada todo lo que su columna deformada le permitía. Apenas podía ver el rostro de su hija, pero captó algo en su tono, algo frío, algo definitivo. «¿Al médico?», preguntó con voz quebrada, interrumpida por una tos seca que le rasgaba el pecho. «Pero si el doctor dijo que ya no hay nada que hacer, hay un nuevo especialista», intervino Mónica, la hija menor, abriendo la puerta trasera del auto. «Sube, mamá. Es lejos». Beatriz sintió un escalofrío que no tenía que ver con la fiebre que la consumía desde hacía semanas. Sus manos temblorosas se aferraron al marco de la puerta mientras intentaba subir al vehículo. El dolor en su espalda era tan intenso que lágrimas involuntarias corrieron por sus mejillas arrugadas. «¡Apúrate, vieja!», escupió Patricia empujándola sin delicadeza. «No tenemos todo el día». El auto arrancó. Beatriz iba en el asiento trasero, doblada sobre sí misma. Cada bache del camino era una tortura que le arrancaba gemidos ahogados. Pasaron 30 minutos, luego 40. El paisaje cambió. Los edificios del centro dieron paso a barrios periféricos que Beatriz no reconocía. «¿Dónde estamos?», murmuró, tosiendo de nuevo. Esta vez, un hilo de sangre manchó su pañuelo. Patricia y Mónica intercambiaron una mirada en el espejo retrovisor. Una mirada que Beatriz no pudo ver, pero que su corazón de madre sintió como un puñal. «Ya llegamos», dijo Mónica con frialdad. El auto redujo la velocidad. Estaban en una calle desierta, rodeada de terrenos baldíos y casas abandonadas. La luz del atardecer proyectaba sombras alargadas que parecían garras. «Bájate, mamá». «¿Qué?». Beatriz sintió que el aire le faltaba aún más. «Pero aquí no hay ningún hospital». «He dicho que te bajes», gritó Patricia, girándose con una expresión de odio puro que heló la sangre de Beatriz. «Pero, hijas, ¿qué están haciendo? Yo les di todo. Trabajé limpiando casas hasta que mi espalda se rompió para que ustedes pudieran estudiar». La voz de Beatriz se quebró en sollozos. «Las crié sola después de que su padre murió. ¿Por qué? Porque estamos cansadas de ti», explotó Mónica abriendo la puerta trasera bruscamente. «Cansadas de tus quejas, de tus medicinas, de tu olor a vieja enferma. Cansadas de que nos arruines la vida. Pero yo nunca les pedí nada. Solo un poco de compañía, un poco de amor». «¡Amor!», rió Patricia con crueldad. «Nos quitaste nuestra juventud cuidándote, ya no más». Antes de que Beatriz pudiera procesar lo que estaba sucediendo, sintió las manos de sus hijas empujándola con violencia. Su cuerpo débil y doblado no pudo resistir. Cayó del auto en movimiento lento, directamente sobre el asfalto áspero. El impacto fue devastador. Sus rodillas, ya frágiles por la osteoporosis, golpearon primero. Escuchó algo crujir. El dolor fue tan intenso que por un momento no pudo ni gritar. Su rostro raspó el pavimento, sintió el sabor metálico de la sangre en su boca. «Sobrevive si puedes, vieja inútil», gritó Patricia desde el auto, y su risa resonó en los oídos de Beatriz como una maldición. El auto aceleró, levantando polvo, y desapareció en la distancia. Beatriz quedó tirada en la cuneta, su cuerpo doblado en una posición imposible,
tosiendo sangre, incapaz de moverse. El dolor en su espalda era tan atroz que cada intento de incorporarse terminaba en un gemido agónico. Sus rodillas sangraban. La fiebre hacía que el mundo diera vueltas a su alrededor. Pasó 1 hora, luego 2. Algunos autos pasaron, pero nadie se detuvo. Algunos conductores ni siquiera la miraron. Otros desviaron la vista, incómodos. Cuando cayó la 3.ª hora, un hombre se acercó. Beatriz sintió un destello de esperanza. «Por favor, ayúdeme», susurró con lo poco de voz que le quedaba. El hombre la miró de arriba a abajo, vio su ropa sucia, su cuerpo deformado, la sangre. «Seguro estás borracha, vieja», dijo con desprecio y se alejó. La 4.ª hora llegó con el crepúsculo. El frío de la noche comenzó a calar en sus huesos enfermos. Beatriz temblaba violentamente. La fiebre subía. Cada respiración era más difícil que la anterior. Sentía que se ahogaba, que sus pulmones se llenaban de líquido. Cerró los ojos. Las lágrimas rodaron silenciosas por su rostro maltratado. «Jesús», murmuró, su voz apenas un susurro quebrado. «No puedo más. Si vas a llevarme, hazlo ahora. Pero si aún tengo propósito, si todavía queda algo de mí que pueda servir a alguien, muéstramelo. Por favor, muéstramelo». Su oración se perdió en el viento frío de la noche. Y entonces, como respuesta directa del cielo, escuchó un auto frenar bruscamente a pocos metros de ella. Una voz de mujer, preocupada, cortó el silencio. «Dios mío, ¿está bien? ¿Qué le pasó?» Beatriz abrió los ojos con dificultad. Una mujer elegante, de unos 50 años, se arrodilló junto a ella sin importarle manchar su ropa costosa con la sangre y el polvo. «Señora, ¿puede oírme?» La mujer tomó su mano con ternura. «Voy a ayudarla. Ya llamé a una ambulancia». «¿Por qué?» Beatriz apenas podía hablar. «¿Por qué se detuvo?» La mujer la miró con ojos llenos de compasión. «Porque iba por otra ruta», dijo suavemente. «Pero sentí algo, una voz en mi corazón que me dijo, da vuelta, vuelve por esa calle, alguien te necesita. Y aquí está usted». Beatriz cerró los ojos de nuevo, pero esta vez no de dolor, sino de un alivio tan profundo que más lágrimas brotaron. «Dios, ¿me escuchó?» «Siempre escucha, señora», dijo la mujer acariciando su cabello blanco con ternura. «Siempre escucha». La ambulancia llegó 15 minutos después. Los paramédicos, al ver el estado de Beatriz, movieron la cabeza con gravedad. «Es grave», dijo uno de ellos. «Neumonía avanzada, deshidratación severa, trauma múltiple. Necesita hospitalización inmediata». La mujer elegante subió con ella a la ambulancia. «No se preocupe», le dijo sosteniendo su mano. «No la voy a dejar sola. Me llamo Claudia Moretti. Soy directora de la Fundación Esperanza de Vida y voy a asegurarme de que reciba la atención que merece». Mientras la ambulancia corría por las calles de Buenos Aires hacia el Hospital Fernández, Beatriz, a pesar del dolor insoportable, sintió algo que no había sentido en años: esperanza. No sabía que su verdadera historia apenas estaba comenzando. No sabía que el mismo Dios que había enviado a Claudia tenía preparado un milagro que desafiaría toda lógica médica. No sabía que sus hijas, que la habían arrojado como basura riendo, estaban a punto de enfrentar las consecuencias de su crueldad de formas que nunca imaginaron. Lo único que sabía, mientras las luces de la ciudad pasaban velozmente por la ventana de la ambulancia, era que Jesús había respondido su oración, y eso era suficiente para seguir luchando un día más. Si esta historia ha conmovido tu alma y reconoces en ella tus propias batallas, deja tu petición de oración en los comentarios. Cada lágrima tuya tiene nombre delante de Dios. Ningún dolor pasa desapercibido ante sus ojos. No caminas solo. La sala de emergencias del Hospital Fernández era un caos controlado de voces,
alarmas de monitores y pasos apresurados. Beatriz fue colocada en una camilla, rodeada inmediatamente por médicos y enfermeras. Paciente femenina, 76 años, anunciaba un paramédico. Neumonía bilateral severa, osteoporosis avanzada con cifosis extrema, trauma múltiple por caída, hipotermia leve, signos de desnutrición y deshidratación. El médico de guardia, el doctor Ramírez, un hombre de unos 45 años con ojeras profundas, examinó a Beatriz con expresión preocupada. ¿Tiene familia? ¿Alguien que podamos contactar? Claudia, que había permanecido al lado de Beatriz todo el tiempo, negó con la cabeza. La encontré abandonada en la calle, doctor. Sola. Y tengo la sospecha de que fue algo deliberado. El rostro del doctor Ramírez se endureció. Había visto muchas cosas en sus 20 años de profesión, pero el abandono de ancianos siempre le revolvía el estómago. «Vamos a ingresarla inmediatamente», dijo. «Necesita antibióticos intravenosos, hidratación, estudios completos. Su estado es crítico». Las siguientes horas fueron una nebulosa de dolor y procedimientos para Beatriz. Le tomaron radiografías que mostraron el verdadero alcance del daño en su columna. Las vértebras literalmente colapsadas sobre sí mismas. La curva de su espalda tan pronunciada que parecía imposible que pudiera caminar en absoluto. «Es un milagro que haya podido moverse durante estos años», murmuró un radiólogo estudiando las imágenes. «El dolor que debe haber soportado». Cuando finalmente la trasladaron a una habitación en el piso de medicina interna, era casi medianoche. Claudia seguía allí, sentada en una silla junto a su cama. «¿Por qué?» Beatriz logró articular entre la niebla de los medicamentos. «¿Por qué hace esto por mí? No me conoce». Claudia sonrió con calidez. «Porque hace 7 años yo estuve en un lugar oscuro», dijo suavemente. «Mi esposo acababa de morir de cáncer. Mis hijos estaban estudiando en el extranjero. Me sentía completamente sola. Una noche decidí que ya no quería seguir viviendo». Beatriz la escuchaba con atención, sus ojos cansados fijos en Claudia. «Estaba en el balcón de mi departamento, en el piso 14, lista para saltar», continuó Claudia con lágrimas en los ojos. «Y en ese momento, mi vecina, una anciana que apenas conocía, tocó mi puerta. Dijo que Dios le había puesto en el corazón que yo necesitaba compañía. Me abrazó, me hizo un té, me escuchó toda la noche». Claudia tomó la mano de Beatriz. «Esa mujer me salvó la vida». Y cuando le pregunté cómo podría agradecerle, me dijo: «No me agradezcas a mí, agradécele a Dios, siendo los ojos, las manos y el corazón de Jesús para alguien más». Así que fundé una organización para ayudar a personas vulnerables. Y hoy Dios me llevó hasta usted. Beatriz lloró silenciosamente. «Mis hijas, ellas me abandonaron, me dejaron morir en la calle». «Lo sé», dijo Claudia con ternura, «y me rompe el corazón. Pero escúcheme bien, Beatriz. Lo que ellas hicieron no define su valor. Usted tiene valor porque Dios la creó, y Él todavía no ha terminado con su historia. Durante los siguientes 3 días, el estado de Beatriz se estabilizó lentamente. Los antibióticos comenzaron a combatir la neumonía, aunque sus pulmones seguían débiles. Podía sentarse en la cama, aunque el dolor en su espalda era constante, un recordatorio implacable de su condición. El 4.º día, algo extraordinario sucedió. El doctor Ramírez entró a su habitación acompañado de otro hombre. Era mayor, de unos 60 años, con cabello blanco y ojos azules penetrantes que irradiaban compasión. «Beatriz, quiero presentarle al doctor William Campbell», dijo el doctor Ramírez con una sonrisa inusual. «Es un médico misionero de Estados Unidos que está visitando nuestro hospital». El doctor Campbell se acercó a la cama de Beatriz y, para su sorpresa, le habló en un español perfecto con leve acento extranjero.
Es un honor conocerla, señora Aguirre, dijo, tomando su mano con gentileza. He leído su historia clínica y creo que Dios me trajo aquí específicamente por usted. Beatriz parpadeó confundida. ¿Por mí? Pero yo no soy nadie importante. Es importante para él, respondió el doctor Campbell con una sonrisa. Verá, he dedicado los últimos 15 años a desarrollar un tratamiento experimental para osteoporosis severa. Combina terapia celular regenerativa con un protocolo nutricional y fisioterapéutico intensivo. Pero yo no tengo dinero para eso. Beatriz sintió que las esperanzas que apenas comenzaban a brotar se marchitaban. No tengo nada. No necesita dinero, dijo el doctor Campbell. Estoy aquí con un equipo médico ofreciendo este tratamiento completamente gratuito a 10 pacientes seleccionados. Ya hemos evaluado a 9. Usted sería la 10ª. El doctor Ramírez intervino, claramente emocionado. Beatriz, este tratamiento ha mostrado resultados extraordinarios. Hemos visto casos de reducción de la curvatura espinal de hasta 70%. Mejora en la densidad ósea, reducción significativa del dolor. Bueno, algunos lo llaman milagroso. Beatriz sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Podría volver a caminar derecha? ¿Ver el cielo en lugar del suelo? Los ojos del doctor Campbell se llenaron de lágrimas. Con la ayuda de Dios, sí. No puedo prometer resultados exactos, pero he visto cosas maravillosas. Y algo en mi espíritu me dice que usted está destinada a ser uno de nuestros casos de éxito más notables. ¿Por qué yo?, preguntó Beatriz, su voz apenas un susurro. De todas las personas enfermas en este hospital, ¿por qué yo? El doctor Campbell se inclinó ligeramente, mirándola a los ojos. Porque cuando oré esta mañana, pidiéndole a Dios que me guiara al paciente correcto, Él puso su nombre en mi corazón, tan claramente como si alguien lo hubiera susurrado en mi oído. Beatriz Aguirre, habitación 312. Y aquí estoy. Beatriz comenzó a sollozar incontrolablemente. No eran lágrimas de dolor, sino de una gratitud tan abrumadora que no podía contenerla. Acepto, Jesús mío, gracias. Los siguientes días fueron un torbellino. El doctor Campbell y su equipo realizaron evaluaciones exhaustivas. Tomaron más radiografías, análisis de sangre, estudios de densidad ósea. Cada resultado confirmaba lo que ya sabían. Beatriz era un caso extremadamente severo. Honestamente, le dijo una de las enfermeras del equipo a Claudia, quien seguía visitando diariamente, no sé cómo ha sobrevivido con este nivel de deterioro. El dolor debe haber sido inimaginable. Ella es más fuerte de lo que parece, respondió Claudia, mirando a Beatriz, quien dormía pacíficamente por primera vez en años gracias a los medicamentos adecuados. Y Dios no la salvó de esa calle para nada. El tratamiento comenzó el día 8 de su hospitalización. Consistía en inyecciones de células madre especialmente preparadas directamente en las áreas más afectadas de su columna. El procedimiento era doloroso, pero Beatriz lo soportaba con una fortaleza que asombraba al personal médico. ¿Cómo lo tolera?, le preguntó una enfermera joven después de la tercera sesión. Hombres grandes han llorado con este tratamiento. Beatriz sonrió débilmente. He conocido el dolor de perder todo, dijo. He conocido el dolor de ser traicionada por mis propias hijas. He conocido el dolor de estar tirada en la calle creyendo que iba a morir sola. Este dolor, señaló su espalda, es diferente, porque este dolor tiene esperanza al final. Y con esperanza todo se puede soportar. Pero no todo era tratamiento médico. Claudia se aseguró de que Beatriz también recibiera atención espiritual. Trajo al padre Miguel,
El capellán de su fundación, un sacerdote anciano con una sonrisa perpetua y manos temblorosas que había dedicado 40 años a servir a los más vulnerables. «Beatriz, hija mía», le dijo el padre Miguel en su primera visita, «he escuchado tu historia y quiero que sepas algo importante». Se sentó junto a su cama, sosteniendo su rosario. «Lo que tus hijas te hicieron fue cruel, injusto, imperdonable desde una perspectiva humana. Y es natural que sientas dolor, traición, ira». Beatriz asintió, las lágrimas corriendo de nuevo. «Las odio, padre, y me odio a mí misma por odiarlas. Fueron mis bebés, las amamanté, las crié. ¿Cómo pudieron?» «No tengo respuesta a eso», dijo el padre Miguel con honestidad. «El libre albedrío humano puede llevar a las personas a hacer cosas horribles. Pero lo que sí sé es esto. Dios puede tomar la peor traición y convertirla en el escenario para su mayor milagro». «¿Cómo, padre? ¿Cómo puede algo bueno salir de esto?». El padre Miguel sonrió. «Aún no lo sabemos completamente. Pero piénsalo, si tus hijas no te hubieran abandonado en esa calle, nunca habrías conocido a Claudia. Si no hubieras conocido a Claudia, nunca habrías llegado a este hospital. Si no hubieras llegado a este hospital en este momento exacto, nunca habrías conocido al doctor Campbell. Todo está conectado. Dios está tejiendo algo hermoso de la peor de las tragedias». Beatriz reflexionó sobre esas palabras durante días, y mientras las células madre comenzaban su trabajo silencioso en su columna destrozada, mientras su cuerpo débil se fortalecía lentamente con nutrición adecuada y medicinas, mientras Claudia y el padre Miguel y todo un equipo de personas amorosas la rodeaban con cuidados, Beatriz comenzó a sentir algo que no había sentido en décadas. Comenzó a sentir que tal vez, solo tal vez, su vida no había terminado. Tal vez apenas estaba comenzando de nuevo. Habían pasado 28 días desde que Beatriz iniciara el tratamiento experimental. 28 días de inyecciones dolorosas, fisioterapia extenuante y una dieta estrictamente controlada diseñada para fortalecer sus huesos. 28 días de oración constante, tanto suya como de las personas que se habían convertido en su nueva familia. Era temprano en la mañana del día 29 cuando el doctor Campbell entró a su habitación con una expresión que Beatriz no podía descifrar. Llevaba una carpeta llena de documentos y radiografías. «Buenos días, Beatriz», dijo, pero su voz sonaba diferente, emocionada, casi temblorosa. «Doctor Campbell, ¿pasa algo malo?». Beatriz sintió un destello de miedo. «Al contrario», respondió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Beatriz, acabo de revisar sus últimas radiografías y necesito que vea algo». Colocó 2 imágenes lado a lado en el negatoscopio de la habitación. La primera era de su ingreso. Su columna vertebral aparecía como una curva grotesca, las vértebras comprimidas y deformadas. La segunda era de ayer. La diferencia era asombrosa. «¿Ve esto?». El doctor Campbell señalaba con el dedo tembloroso. «Su columna se ha enderezado. No completamente, pero mire el ángulo. Ha pasado de 90 grados a 27 grados. Es una mejora de 70%. Beatriz se quedó sin palabras, mirando las imágenes sin comprender completamente. ¿Qué significa eso? Significa, dijo el doctor Campbell, limpiándose las lágrimas, que en mis 15 años haciendo este tratamiento nunca, jamás, había visto una respuesta tan rápida y tan dramática. La densidad ósea ha aumentado un 45%. Las vértebras están regenerándose. Beatriz, esto es... No pudo terminar. El doctor Ramírez, que había entrado detrás de él, completó la frase. Esto es un milagro médico sin precedentes. Las enfermeras que entraron a hacer la revisión matutina se quedaron paralizadas ante la noticia.
Una de ellas, la joven que había preguntado cómo toleraba el dolor, se santiguó inmediatamente. «Dios es grande», murmuró. «Quiero intentar algo», dijo el doctor Campbell. «Beatriz, ¿cree que podría intentar pararse?» El corazón de Beatriz comenzó a latir violentamente. «Hace 15 años que no puedo estar de pie sin ayuda, y cuando lo hacía, miraba directamente al piso. Lo sé, pero confío en los resultados. Vamos a intentarlo. Despacio, con todo el apoyo que necesite». El doctor Campbell y 2 fisioterapeutas la ayudaron a incorporarse en la cama. Luego, con infinita paciencia, la ayudaron a poner los pies en el suelo. Beatriz temblaba de miedo y expectativa. «Ahora, usando toda su fuerza, intente ponerse de pie. Nosotros la sostenemos. No se preocupe». Beatriz respiró profundo y empujó. El dolor estaba ahí, sí, pero no era el dolor insoportable al que estaba acostumbrada. Era un dolor diferente, un dolor de músculos que se estiraban después de años de atrofia, un dolor de huesos que se movían en formas que habían olvidado. Se puso de pie y por primera vez en 15 años levantó la cabeza. Vio el techo de la habitación, vio las ventanas y la luz del sol entrando. Vio los rostros de las personas que la rodeaban, no desde abajo, sino de frente. Y estalló en llanto. Puedo ver el mundo de nuevo». Todos en la habitación lloraban. El doctor Campbell tuvo que sentarse, abrumado por la emoción. El doctor Ramírez abrazó a una de las enfermeras, ambos temblando. Era uno de esos momentos que definen por qué algunas personas dedican sus vidas a la medicina. «Dios mío, Jesús, gracias». Beatriz repetía una y otra vez, sostenida por los fisioterapeutas, su cuerpo todavía débil, pero innegablemente más derecho de lo que había estado en más de una década. Claudia, que había sido llamada inmediatamente, llegó corriendo al hospital. Cuando entró a la habitación y vio a Beatriz de pie, mirándola directamente a los ojos en lugar de a sus zapatos, se cubrió la boca con ambas manos. «Beatriz, estás de pie». «Puedo verte, Claudia». Beatriz extendió una mano temblorosa. «Puedo ver tu rostro completo por primera vez». Se abrazaron, ambas llorando, mientras el personal médico les daba espacio para ese momento sagrado. «¿Todavía crees que eres nadie importante?», susurró Claudia en su oído. «Mira lo que Dios está haciendo contigo». Los siguientes 11 días fueron de progreso constante. Beatriz comenzó fisioterapia intensiva. Primero, simplemente sostenerse de pie durante 5 minutos. Luego 10. Luego, caminar 3 pasos con andador. Luego 5. Luego 10. Cada logro, por pequeño que pareciera, era celebrado como la victoria monumental que era. El día 40 desde el inicio del tratamiento, Beatriz caminó sola por el pasillo del hospital. Lentamente, con un bastón, encorvada todavía pero a no más de 30 grados. La gente se detenía a mirar, los pacientes salían de sus habitaciones, las enfermeras aplaudían. «Es la señora del milagro», decía una paciente joven a su compañera de cuarto, «la que fue sanada por Dios». Y Beatriz, por primera vez en su vida, no se sentía avergonzada de ser vista. No se sentía como una carga, se sentía como lo que era, un testimonio viviente del poder de Dios. Pero fue en la noche de ese mismo día cuando Dios le mostró que su plan era aún más grande de lo que ella imaginaba. Claudia entró a su habitación con una expresión seria. Traía consigo a 2 personas que Beatriz no conocía. Un hombre en traje formal y una mujer con maletín de documentos. «Beatriz, quiero presentarte al abogado Martín Suárez y a la escribana Lucía Fernández», dijo Claudia. «Ellos trabajan con nuestra fundación en casos de derechos vulnerados, y mientras investigábamos tu situación para registrarte en nuestro sistema, encontramos algo». Beatriz sintió un nudo en el estómago. «¿Qué encontraron?». El abogado Suárez se acercó,
abriendo su maletín. Señora Aguirre, ¿su padre se llamaba Roberto Aguirre? ¿Falleció hace 18 años? Sí. Beatriz frunció el ceño. Él era albañil. Murió de un infarto cuando yo tenía 58 años. ¿Y él dejó alguna herencia? No que yo sepa. Él era pobre como yo. Nunca tuvo nada más que la ropa que llevaba puesta. La escribana Fernández intervino. Ese es el punto, señora. Él sí dejó algo, un terreno de 2000 metros cuadrados en la zona de Palermo que había comprado en 1982, cuando esa zona no valía casi nada. Lo compró con ahorros de toda su vida como inversión para su futuro. Beatriz se quedó boquiabierta. ¿Un terreno? ¿Papá tenía un terreno? Sí. Y según los documentos de sucesión que encontramos en el registro de propiedad, usted era la única heredera. El terreno pasó legalmente a su nombre hace 18 años. Pero yo nunca supe nada de eso. Nadie me dijo. El abogado Suárez tomó aire profundo. Eso es porque alguien falsificó su firma, señor Aguirre. Hace 12 años, ese terreno fue vendido por 2,5 millones de pesos. Pero usted no firmó esa venta, y usted no recibió ese dinero. El mundo de Beatriz comenzó a girar. ¿Quién hizo eso? La escribana abrió su carpeta mostrando documentos. Las firmas falsificadas fueron realizadas por Patricia Aguirre y Mónica Aguirre, sus hijas. Ellas vendieron su propiedad de manera ilegal, se quedaron con el dinero y nunca le dijeron nada a usted. Beatriz sintió que no podía respirar. No por la neumonía que ya estaba casi curada, sino por la magnitud de la traición. Mis hijas robaron mi herencia. Por eso me odiaban, porque querían que no supiera. Probablemente, dijo Suárez con rostro grave, y probablemente por eso la abandonaron cuando lo hicieron. Tal vez temían que usted de alguna forma descubriera la verdad. Claudia tomó la mano de Beatriz. Pero aquí está la parte importante, Beatriz. La venta fue ilegal, completamente fraudulenta. Y tenemos todos los documentos que lo prueban. Ya presentamos una demanda penal por estafa y falsificación de documentos y una demanda civil para anular la venta y restituir la propiedad a su nombre legítimo. ¿Eso es posible? No solo es posible, dijo el abogado con una pequeña sonrisa. Es casi seguro. El caso es sólido. Los peritos grafológicos ya confirmaron que las firmas son falsas. Tenemos testigos que confirman que usted nunca fue notificada. Y lo mejor, el terreno aún no ha sido desarrollado. El comprador original lo revendió hace 2 años en 3,5 millones de pesos. Pero el nuevo comprador, al descubrir el fraude, está cooperando completamente con la investigación. ¿Qué significa eso? Beatriz estaba abrumada. Significa, dijo Claudia apretando su mano, que vas a recuperar tu propiedad y vas a recuperar el valor total de lo que vale ahora. 2,5 millones de pesos, más intereses, más daños y perjuicios. Beatriz se cubrió el rostro con ambas manos. Era demasiado en tan poco tiempo. Hace 40 días estaba tirada en una calle, esperando morir. Ahora estaba de pie, caminando, y acababa de descubrir que había sido robada por sus propias hijas, pero que la justicia la iba a restituir. ¿Por qué?, preguntó entre sollozos. ¿Por qué Dios hace esto por mí? El padre Miguel, que había estado silencioso en la esquina de la habitación, se acercó. «Porque Él es justo, hija mía», dijo con voz suave, «porque Él ve cada injusticia, porque Él escucha cada oración, y porque tu historia no es solo sobre ti, es sobre todos los que han sido traicionados, abandonados, robados. Tu victoria será su esperanza». Beatriz lloró durante horas esa noche, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de una gratitud tan profunda que no tenía palabras para expresarla. Dios no solo la había levantado del polvo, la había enderezado literalmente, y ahora la estaba vindicando.
Habían pasado 3 meses desde aquella noche de revelaciones. 3 meses en los que la vida de Beatriz había cambiado de formas que nunca hubiera imaginado posibles. El tratamiento del doctor Campbell había concluido con resultados que él mismo describió como el caso más exitoso de mi carrera. Beatriz podía caminar sin bastón, aunque todavía tenía una ligera inclinación de 25 grados que probablemente sería permanente. Pero comparado con los 90 grados de antes, era un milagro absoluto. Su neumonía había sanado completamente, podía respirar profundo, algo que no había podido hacer en años. Había ganado 8 kilos de peso saludable. Su piel, antes grisácea y enferma, ahora tenía color. Sus ojos, antes apagados por el sufrimiento, brillaban con una luz nueva. Pero el verdadero cambio estaba en su interior. Claudia había insistido en que Beatriz no regresara a la calle o a un refugio. En lugar de eso, la Fundación Esperanza de Vida le había proporcionado un pequeño departamento amueblado donde podía vivir con dignidad mientras el caso legal se resolvía. «Es parte de lo que hacemos», explicó Claudia. «No solo rescatamos a las personas, las acompañamos en su restauración completa. Y así, por primera vez en décadas, Beatriz tenía un hogar. Simple, modesto, pero era suyo. Cada mañana se despertaba, caminaba hasta la ventana y miraba el cielo. Algo que no había podido hacer durante 15 años. «Gracias, Jesús», decía cada mañana. «Gracias por permitirme ver tu creación de nuevo». El caso legal avanzaba rápidamente. El abogado Suárez había sido brutalmente eficiente. Las pruebas eran irrefutables. Las firmas falsificadas, los testimonios de vecinos que confirmaban que Beatriz nunca había estado en condiciones de realizar transacciones legales, los registros médicos que mostraban su estado de salud en el momento de la supuesta venta. Patricia y Mónica habían sido citadas a declarar. Beatriz nunca olvidaría el día que las vio de nuevo. Fue en la audiencia preliminar, en el juzgado civil número 7. Ella entró al tribunal caminando derecha, vestida con ropa simple pero digna que Claudia le había ayudado a elegir. Su cabello blanco estaba peinado. Su rostro, aunque marcado por el sufrimiento, tenía una serenidad que no había tenido antes. Patricia y Mónica estaban sentadas en el lado opuesto de la sala con su abogado. Cuando Beatriz entró, sus rostros palidecieron dramáticamente. «Esa es», murmuró Mónica a su hermana. «No puede ser ella». Patricia respondió, su voz temblorosa. «La dejamos. Ella estaba muriendo». Pero era ella, y estaba muy viva. El juez, el doctor Francisco Mendoza, un hombre de 63 años con reputación de ser estricto, pero justo, abrió la sesión. «Señoras Aguirre, Patricia y Mónica, están siendo acusadas de falsificación de documentos, estafa y apropiación indebida». «¿Cómo se declaran?» El abogado de las hermanas, un hombre nervioso que claramente sabía que tenía un caso perdido, respondió: «Señoría, mis clientas niegan las acusaciones. Alegan que su madre les dio permiso verbal para vender la propiedad y que las firmas, aunque tal vez no coincidan perfectamente, fueron realizadas con su consentimiento». El abogado Suárez se puso de pie inmediatamente. «Señoría, eso es completamente falso. La señora Beatriz Aguirre nunca tuvo conocimiento de la existencia de esa propiedad. Además, tenemos evidencia adicional que presentar que es relevante para este caso». «Proceda», dijo el juez. Suárez abrió una carpeta. «Señoría, tenemos 3 testimonios de vecinos de las acusadas que las escucharon en diferentes ocasiones durante los últimos 5 años, quejándose de tener que cuidar a la vieja y expresando que ojalá se muriera para quedarnos con todo en paz. Además, tenemos el testimonio del conductor de Uber que las transportó el día del abandono». El juez
Frunció el ceño. ¿Abandono? ¿A qué se refiere? Las acusadas llevaron a su madre, de 76 años, gravemente enferma, a un barrio remoto y la arrojaron literalmente del auto en movimiento, dejándola en la calle para que muriera. Tenemos las declaraciones del conductor, quien decidió cooperar con la investigación después de ver la noticia sobre el caso en los medios. Un murmullo recorrió la sala. El juez miró a Patricia y Mónica con una expresión de disgusto apenas contenido. ¿Es esto cierto? Abandonaron a su madre enferma en la calle. Patricia se puso de pie, su rostro rojo de ira y pánico. Ella nos arruinó la vida, toda nuestra juventud cuidándola. Teníamos derecho a ese dinero. Ella es nuestra madre, lo que era de ella era nuestro. Siéntese, ordenó el juez con voz tonante. Señora, lo que acaba de decir es una confesión de motivo. Y déjeme aclararle algo. La herencia de su madre no era suya. Ustedes cometieron un fraude criminal. Mónica comenzó a llorar. Solo queríamos tener una vida mejor. Ella estaba enferma de todas formas. Iba a morir. Beatriz, que había permanecido en silencio, se puso de pie. El juez la miró. Señora Aguirre, ¿desea decir algo? Beatriz miró a sus hijas. Las niñas que había amamantado. Las bebés que había arrullado durante noches de fiebre. Las adolescentes cuyos sueños había financiado limpiando casas hasta que su cuerpo se quebró, y sintió algo sorprendente en su corazón: compasión. Señoría, dijo Beatriz, su voz clara y firme, quiero que se haga justicia. Quiero que mi propiedad me sea restituida. Es mío por derecho, y fue obtenido por mi padre con el sudor de su frente para asegurar mi futuro. Hizo una pausa, mirando a Patricia y Mónica directamente. Pero también quiero que sepa esto: yo perdono a mis hijas por lo que me hicieron. Las hermanas la miraron con shock. El silencio en la sala era absoluto. Ellas me robaron, me abandonaron, me dejaron para morir, y eso fue cruel y malvado. Pero si he aprendido algo en estos últimos meses, es que Dios puede tomar la peor maldad y convertirla en el mayor bien. Si ellas no me hubieran abandonado, yo nunca habría conocido a Claudia. Nunca habría sido tratada por el doctor Campbell. Nunca habría experimentado el milagro de volver a caminar derecha. Nunca habría conocido el amor de personas que se convirtieron en mi verdadera familia. Las lágrimas corrían por el rostro de Beatriz. Así que las perdono. No porque lo que hicieron esté bien, no porque no haya consecuencias, sino porque yo he recibido perdón de Dios, y Él me pide que lo extienda a otros. Pero el perdón no significa que no haya justicia, y confío en que este tribunal hará lo correcto. Se sentó. El juez se limpió los ojos discretamente. Señora Aguirre, su testimonio es extraordinario. En 35 años como juez, raramente he visto tal gracia. Vamos a tomar un receso de 30 minutos. Luego presentaré mi decisión sobre esta audiencia preliminar. Durante el receso, Patricia intentó acercarse a Beatriz en el pasillo. «Mamá». Su voz era una mezcla de súplica y desesperación. «Por favor, no nos hagas esto. Vamos a ir a la cárcel». Beatriz la miró con tristeza. «Patricia, yo no te estoy haciendo nada. Ustedes mismas eligieron este camino. Firmaron documentos falsos, robaron lo que no era suyo. Y cuando su crimen estaba a punto de ser descubierto, decidieron matarme abandonándome en la calle. Estas son las consecuencias de sus elecciones». «Pero eres nuestra madre», gritó Mónica. «Se supone que debes protegernos». «Las protegí durante 50 años», respondió Beatriz con calma. «Les di todo lo que tenía. Mi tiempo, mi energía, mi cuerpo que se rompió trabajando para que ustedes pudieran estudiar. Y lo hice con amor. Pero ahora ustedes son adultas. Y los adultos deben enfrentar las consecuencias de sus acciones». Cuando la sesión se reanudó,
El juez Mendoza leyó su decisión. Después de revisar la evidencia presentada, determinó que hay causa suficiente para proceder con el juicio. La venta del terreno es declarada nula de inmediato. La propiedad es restituida a la señora Beatriz Aguirre. Además, ordeno que las acusadas paguen a la señora Aguirre el valor actual del terreno, estimado en 2,5 millones de pesos, más intereses acumulados durante 12 años, más daños y perjuicios por el sufrimiento causado. Esto resulta en un total de 3,100,000 pesos. Patricia y Mónica se derrumbaron en sus asientos. Además, continuó el juez, remito el caso al juzgado penal para investigación de intento de homicidio por abandono de persona vulnerable. Las acusadas quedan bajo arresto domiciliario hasta el juicio penal. El martillo cayó. La justicia había hablado. 6 meses después de aquella audiencia histórica, Beatriz Aguirre estaba sentada en el pequeño jardín de su nueva casa. No era una mansión, pero era perfecta para ella. 2 habitaciones, una cocina luminosa, un jardín con flores que ella misma había plantado. La había comprado con parte del dinero de la restitución. El resto del dinero, más de 2 millones de pesos, estaba invertido sabiamente con la ayuda de Claudia y un asesor financiero de la fundación. Beatriz tenía, por primera vez en su vida, seguridad económica. Pero el dinero no era lo más importante de su transformación. Levantó la vista al cielo. Era un día hermoso de primavera, con nubes blancas que parecían algodones flotando en el azul infinito. Podía verlo todo. El cielo, los pájaros, los árboles, las caras de las personas que amaba. 15 años mirando al suelo, pensó, sintiendo el sol en su rostro. Y ahora puedo ver todo lo hermoso que había estado perdiendo. Su teléfono sonó. Era Claudia. Beatriz, ¿estás lista? Te paso a buscar en media hora para ir al centro comunitario. Aquí estaré, respondió Beatriz con una sonrisa. 3 meses atrás, Beatriz había tomado una decisión que sorprendió a todos. Había hablado con Claudia sobre usar parte de su dinero para crear un nuevo programa dentro de la Fundación Esperanza de Vida. Quiero ayudar a otros ancianos abandonados, había dicho. Quiero que ninguna persona mayor tenga que pasar lo que yo pasé. Y así nació el programa Beatriz, una iniciativa que proporcionaba refugio temporal, atención médica y apoyo legal a ancianos víctimas de abuso o abandono. En solo 3 meses ya habían ayudado a 17 personas. Beatriz se había convertido en la cara del programa. Daba charlas, visitaba refugios, oraba con las personas que estaban pasando por situaciones similares a la que ella había vivido. Su testimonio era poderoso, porque era auténtico. Ella había estado en el fondo absoluto, y Dios la había levantado. Cuando Claudia llegó, ambas condujeron al centro comunitario del barrio San Telmo. Hoy era un día especial, la inauguración de un nuevo refugio para ancianos, financiado parcialmente por la donación de Beatriz. El salón estaba lleno de gente. Había periodistas, trabajadores sociales, miembros de otras organizaciones de beneficencia y ancianos que ya habían sido ayudados por el programa. En la primera fila estaban el Dr. Campbell y el Dr. Ramírez, ambos invitados de honor. Cuando Beatriz subió al pequeño escenario para dar su testimonio, un aplauso espontáneo llenó el salón. Ella esperó a que se calmara, sus manos ligeramente temblorosas sosteniendo el micrófono. «Buenos días a todos», comenzó, su voz clara resonando en el espacio. «Mi nombre es Beatriz Aguirre, tengo 77 años, y hace apenas 8 meses estaba tirada en una calle oscura, abandonada por mis propias hijas, esperando morir. Podías escuchar un alfiler caer. Todos estaban absolutamente cautivados. No podía caminar derecha, no podía respirar sin dolor, no tenía hogar, no tenía dinero, no tenía esperanza. En ese momento, en esa calle fría,
Oré lo que pensé que sería mi última oración. Le pedí a Jesús que si aún tenía algún propósito para mí, me lo mostrara, y si no, que me llevara a casa con él. Beatriz hizo una pausa, sus ojos recorriendo las caras en la audiencia. Dios respondió esa oración de una forma que yo nunca, jamás hubiera imaginado. Envió a Claudia, quien me rescató. Me llevó a un hospital donde conocí al doctor Ramírez, quien me cuidó como si fuera su propia madre. Luego conocí al doctor Campbell, quien me ofreció un tratamiento que la medicina llama experimental, pero que yo llamo milagroso. En 40 días, mi columna, que había estado doblada durante 15 años, se enderezó 70%. Varios en la audiencia jadearon. Los que no conocían la historia completa estaban visiblemente impactados. Pero eso no fue todo. Dios no solo me sanó físicamente, me dio justicia. Descubrí que mis hijas me habían robado una herencia que ni siquiera sabía que tenía, y la justicia me restituyó lo que era mío, 2,5 millones de pesos. Señaló al salón alrededor de ellos. Este lugar, este refugio que estamos inaugurando hoy, existe porque Dios tomó la peor traición que experimenté y la convirtió en recursos para bendecir a otros. Mis hijas pensaron que me estaban destruyendo, pero Dios usó su maldad para posicionarme para mi verdadero propósito. Las lágrimas corrían libremente por muchos rostros en la audiencia. Si estás aquí hoy y has sido traicionado, abandonado, robado, quiero que sepas algo. Dios no ha terminado contigo. Tu historia no ha terminado. El dolor que sientes ahora mismo puede ser el escenario para el mayor milagro de tu vida. No por lo que tú puedas hacer, sino por lo que Dios puede hacer a través del quebrantamiento. Beatriz levantó la vista al techo, como si pudiera ver más allá de él. Hace 15 años, perdí la capacidad de mirar al cielo. Pero ahora entiendo que esos 15 años fueron mi preparación para este momento. Cada día de dolor tenía propósito. Cada día de sufrimiento me estaba moldeando para poder entender el dolor de otros, para poder decirles con autoridad: Dios ve, Dios escucha y Dios responde. Bajó del escenario entre aplausos atronadores y lágrimas abundantes. Después del evento, mientras compartía café y pastelitos con los asistentes, una anciana se le acercó. Tenía el rostro marcado por el sufrimiento, los ojos hundidos, el cuerpo encorvado. «Señora Beatriz», dijo con voz temblorosa, «mi nombre es Dora. Mis hijos me echaron de mi casa hace 2 semanas. Me dijeron que soy una carga. Estoy viviendo en un refugio temporal. No tengo nada, y hace 3 días intenté quitarme la vida». Beatriz tomó las manos de Dora entre las suyas. «¿Y por qué no lo hiciste, Dora?» «Porque vi un video de su historia en YouTube», Dora comenzó a llorar. «Vi cómo usted estaba peor que yo y Dios la levantó, y pensé que tal vez Él también podría hacer algo por mí». Beatriz la abrazó, sin importarle que otros estuvieran mirando. «Dios ya está haciendo algo por ti, hija mía. Te trajo aquí, te mantuvo con vida, y yo prometo que vamos a ayudarte. No solo con un lugar donde dormir, sino con todo lo que necesites para reconstruir tu vida. Porque eso es lo que Jesús hace. No solo nos rescata, nos reconstruye». En los meses siguientes, Beatriz vio a Dora transformarse. Le consiguieron atención médica para su artritis severa. La ayudaron a tramitar su pensión que sus hijos le habían estado robando. Le dieron terapia psicológica y lentamente la luz regresó a sus ojos. Dora era solo una de docenas. El programa Beatriz creció exponencialmente. Pronto tuvieron que abrir un segundo refugio, luego un tercero. La historia de Beatriz había inspirado donaciones de toda Argentina. Un día, 9 meses después de su rescate, Beatriz recibió una carta. Era de la prisión provincial, de Patricia,
con manos temblorosas, la abrió. «Mamá, no sé si leerás esto, no sé si quieres saber de mí. Mónica y yo fuimos sentenciadas a 5 años de prisión por fraude y 3 años adicionales por el abandono. Estamos cumpliendo 8 años. Cada día aquí pienso en lo que te hicimos, y me avergüenzo tanto que a veces no puedo respirar, no tengo excusas, no tengo justificaciones, fuimos monstruos. He estado asistiendo a los servicios religiosos en la prisión. Un capellán me dio una Biblia. He estado leyendo sobre perdón, sobre gracia, sobre cómo Dios puede cambiar incluso a los peores pecadores. No te estoy pidiendo que me perdones. Ya dijiste que lo hiciste en el tribunal y todavía no entiendo cómo pudiste. No espero que quieras verme nunca. Solo quería que supieras que lo siento. Con cada fibra de mi ser, lo siento. También quería que supieras algo más. Vi tu entrevista en la televisión sobre el programa Beatriz. Vi cómo tomaste el dinero que te robamos y lo usaste para ayudar a otros. Vi cómo tu sufrimiento se convirtió en propósito, y eso me rompió completamente, porque me di cuenta de que la mujer que abandonamos en esa calle era mejor que nosotras en todos los sentidos. Y ahora es un héroe. Mientras nosotras nos pudrimos aquí, tú estás brillando allá afuera. Si alguna vez, cuando salgamos de aquí, quisieras vernos, estaríamos honradas. Pero si nunca quieres volver a saber de nosotras, lo entenderemos. Tu hija, que no merece llamarse así, Patricia. Beatriz leyó la carta 3 veces. Lloró con cada lectura. Esa noche, en su pequeña capilla personal, un rincón de su casa con una cruz, una Biblia y velas, oró por sus hijas, como había hecho cada noche desde el abandono. Jesús, no sé si ellas son sinceras, no sé si esto es arrepentimiento real o solo remordimiento porque fueron atrapadas, pero tú sabes, y si hay alguna parte de ellas que todavía puede ser redimida, te pido que hagas tu obra, no por ellas, sino porque ese es quien tú eres, un Dios de segundas oportunidades. Una semana después, Beatriz estaba en la prisión provincial. Había organizado una visita oficial con Patricia y Mónica. Cuando entraron a la sala de visitas, Beatriz casi no las reconoció. Estaban demacradas, con el cabello sin arreglar, vestidas con los uniformes grises de prisión. Parecían haber envejecido 10 años en 9 meses. Se sentaron frente a frente, un silencio pesado entre ellas. Finalmente Mónica habló. «Mamá, estás de pie, estás derecha, tu espalda». «Jesús me sanó», dijo Beatriz simplemente. «Completamente. 70% de curvatura desapareció en 40 días». Las hermanas se miraron entre sí, lágrimas comenzando a caer. «Nosotras te dejamos para que murieras», susurró Patricia. «Y Dios te hizo un milagro». «Sí». «No lo entiendo», sollozó Mónica. «¿Por qué Dios te bendeciría tanto y a nosotras?» Beatriz las interrumpió gentilmente. «Porque ustedes eligieron la maldad y yo elegí la fe. Ustedes eligieron el robo y yo elegí la oración. Ustedes eligieron el odio y yo elegí el perdón. Las consecuencias de nuestras elecciones son diferentes». Se inclinó hacia adelante. «Pero aquí está la verdad que necesitan escuchar. Todavía no es demasiado tarde para ustedes. Tienen 8 años aquí. Pueden pasarlos amargadas, odiándose a sí mismas, odiándome a mí, odiando a Dios, o pueden usar este tiempo para transformarse realmente, para encontrar a Jesús en este lugar oscuro, para convertirse en las mujeres que Él creó que fueran». «¿Cómo puedes siquiera pensar en nosotras después de lo que hicimos?», preguntó Patricia, su rostro contorsionado por la culpa. «Porque eso es lo que Jesús hace por mí cada día», respondió Beatriz. «Yo no merecía ser rescatada, no merecía ser sanada, no merecía justicia, pero Él me lo dio de todas formas. Y si Él pudo hacer eso por mí,
Entonces yo puedo extender gracia a ustedes. Beatriz se puso de pie para irse, pero antes de salir se giró una última vez. Las amo, siempre las amaré. Son mis hijas, pero ese amor no significa que las rescataré de las consecuencias de sus acciones. Eso deben hacerlo ustedes mismas con Dios. Estaré orando por ustedes cada día, y cuando salgan, si están verdaderamente cambiadas, la puerta de mi casa estará abierta. Dejó la prisión con el corazón pesado pero en paz. 2 años después, Beatriz celebró su 79º cumpleaños rodeada de más de 100 personas. El programa Beatriz había crecido a 6 refugios en 3 provincias diferentes. Habían ayudado a más de 300 ancianos. El doctor Campbell había regresado de Estados Unidos específicamente para el evento. Beatriz dijo durante su brindis, «Cuando te conocí, eras mi paciente. Ahora eres mi héroe. Has tomado un milagro médico y lo has multiplicado en cientos de milagros humanos». Claudia, ahora su mejor amiga y hermana del alma, añadió, «Y pensar que todo comenzó porque Dios me dijo, da vuelta, vuelve por esa calle». La mejor decisión que tomé en mi vida fue obedecer esa voz. Beatriz, rodeada de amor, de propósito, de vida, levantó su copa. «Quiero hacer un brindis», dijo, «por Jesús, quien toma nuestros momentos más oscuros y los convierte en nuestras plataformas más brillantes. Por cada persona que alguna vez ha sido abandonada, tu historia no ha terminado. Por cada anciano que piensa que ya no tiene valor, Dios todavía tiene planes para ti. Y por mis hijas», hizo una pausa, lágrimas en sus ojos. «Sí, por mis hijas, que me abandonaron riendo en una calle, porque incluso su maldad fue usada por Dios para bien. Ellas pensaron que me estaban destruyendo, pero me posicionaron exactamente donde Dios necesitaba que estuviera para cumplir mi verdadero llamado. Así que brindo por la soberanía de Dios que convierte toda maldición en bendición». El salón estalló en aplausos. Esa noche, sola en su jardín, Beatriz miró las estrellas. Había pasado tanto tiempo sin poder ver el cielo que ahora, cada noche despejada, era un regalo. «Jesús», susurró, «cuando estaba en aquella calle, te pedí que me mostraras mi propósito. Y lo hiciste. Me mostraste que mi propósito no era ser madre de Patricia y Mónica. Mi propósito era ser madre de cientos. Ser testimonio de que nunca es demasiado tarde para un milagro. Ser prueba viviente de que tú eres el Dios que levanta del polvo y sienta con príncipes». Una brisa suave movió su cabello blanco. «Gracias por no llevarme a casa aquella noche. Gracias por tener planes más grandes que mi muerte. Gracias por convertir mi valle más oscuro en mi montaña más alta». Cerró los ojos, sintiendo una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Su historia había comenzado con una traición en una calle oscura, pero Dios la había convertido en un testimonio de luz que brillaba en toda Argentina y más allá. Patricia y Mónica le habían quitado una herencia, pero Jesús le había dado una mucho mayor. Un legado de esperanza, fe y transformación que viviría mucho más allá de sus años. La dejaron en la calle riendo, burlándose. «Sobrevive si puedes». Y no solo sobrevivió, floreció. Porque cuando Dios dice que tiene planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza, no es poesía, es promesa, y sus promesas nunca fallan.